está, ¿no? Miren, el año pasado yo manifesté mis intenciones para contender a la gubernatura del estado de Chiapas. Yo hablaba de 5 ejes. Vamos a ver si ustedes consideran que si son viables, si son de actualidad. Yo hablaba de que había que combatir a la corrupción, hablaba de que había que combatir a la impunidad. Esos 2 temas dan Estado de Derecho. Ustedes son abogados, saben a lo que me refiero. Hablaba del tema del orden. ¿Y por qué hablaba del tema del orden? Porque ha sido uno de los 4 factores del milagro de Corea del Sur, el orden. Hablaba también de tener una educación de calidad y sincronizada al siglo XXI. Y finalmente hablaba de que la obra pública, de que había que pensar qué tipo de obra pública y ejecutarla bien. Yo creo que a un año de eso, los comentarios que yo hice tienen aún más relevancia, destacando los 2 primeros. El tema de la corrupción, que hoy por hoy creo yo que todos lo escuchamos, y el tema de la impunidad. Y el proceso de la corrupción, pienso, y a manera de pensar, ese círculo vicioso de la corrupción empieza en los procesos electorales. Porque en los procesos electorales es cuando el candidato tiene que hacer amarres, como se llama amarres, recibir dinero de sus amigos del Distrito Federal de fuera, ¿no? Entonces, ese dinero, un empresario de fuera que le da $1.000.000 a un gobernador, pues sí se lo da de buena gente, quiere el bien de Chiapas, ¿no? Pero si le da $1.000.000, yo les garantizo que no quiere el bien de Chiapas, quiere el bien de él, quiere meter $1.000.000 para sacar 10, que eso es lo que ha pasado con Chiapas. O un empresario local que da $5 millones porque quiere sacar 50, y eso yo lo sé, soy empresario. Entonces, lo primero que tenemos como sociedad es que alzar la voz para que este país, y sobre todo para que este Estado no siga la senda de la corrupción. Y el otro tema es la impunidad. Vemos nosotros en otros países donde hay presidentes en la cárcel, a menos que nuestros vecinos, que nosotros así como que si los vemos feíto, los guatemaltecos, ya metieron a su presidente a la cárcel. Pues yo me pregunto, ¿cuándo vamos a meter a un gobernador? Porque hay 3 cosas de la vida que no se pueden ocultar. Es el amor, el dinero y la pentontez. Y déjenme decir una cosa: un gobernador que termina su mandato, el señor resulta que resolvió su problema transaccional de él y de su familia, un presidente, lo que sea. Entonces, ese es otro tema. Los gobernadores corruptos o los presidentes corruptos o los secretarios corruptos deben de irse en la cárcel. Eso es algo que se llama impunidad. De tal forma que para nosotros pensar que Chiapas pueda ser competitivo, para que siquiera nos volteen a ver las grandes empresas del mundo, nosotros tenemos que demostrar que tenemos acá, que existe el Estado de Derecho, que tenemos acotada la corrupción y que el que la hace, la paga. Si no hay eso, las empresas del mundo no van a venir acá. Porque déjenme decirles otra cosa, no somos la última Coca-Cola del desierto. Hay muchos lugares donde invertir. Ahorita se está hablando del tema de zonas económicas especiales. ¿Podría alzar la mano a quien ha escuchado de las zonas económicas especiales? ¿Pocos? Es un tema importante, interesante, porque es básicamente generar dentro del territorio chiapaneco una especie como de un pequeño país que lo rige leyes diferentes, un marco legal diferente, infraestructura de toda índole. ¿Para qué? Para atraer y atraer empresas del mundo, para que vengan a invertir acá y para que exporten básicamente al mundo. Y yo lo que les pregunto, esas empresas normalmente están conectadas a otras, y en un principio seguramente lo que vamos a hacer es parte de un conjunto, vamos a hacer una parte, ¿no? Vamos a hacer, no sé, la tapadera de esta botella. Esa tapadera de esa botella tiene que llegar el día de mañana a las 12 del día, no sé a dónde, a Singapur o a Estados Unidos, porque a las 2 de la tarde están haciendo la botella. Entonces yo les pregunto si hay alguna empresa que va a querer venir a Chiapas con bloqueos, ¿no? Les van a bloquear la salida.
Entonces, sin Estado de Derecho no podemos ser un Estado competitivo. La definición de competitividad es la capacidad que tiene un Estado o un país de atraer y retener inversiones. Es la definición que maneja el INCO, yo creo que está bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en eso, ser un Estado competitivo. Y una vez que seamos un Estado competitivo, pues yo creo que Chiapas tiene muchísimos recursos naturales, tiene muchas ventajas. Creo yo que hay 3 áreas donde Chiapas pudiera ser muy competitivo, donde pudiera ser muy competitivo en el mundo. La primera es el turismo. Ustedes saben, somos el estado más hermoso y más diverso turísticamente hablando del país. Hay países que viven del turismo, uno de ellos se llama Costa Rica, que tiene una población menor que nosotros y que no tiene, déjenme decirles, no tiene las bellezas naturales ni la diversidad turística como nosotros. No tienen ellos, por ejemplo, culturas vivas y no tienen arqueología. Nosotros sí tenemos. Turismo. Los agronegocios es otro tema, con un cuidado restricto de la naturaleza. Yo veo que a veces nosotros alzamos y gritamos porque tenemos un vecino que está podando un árbol, ahí lo vamos a acusar al vecino porque está podando un árbol. Esa no es una forma de hacer ecología. Bosques Azules tiene 8 invasiones y nadie está diciendo nada. La selva lacandona tiene invasiones y nadie está diciendo nada. Entonces hay que entender bien a la ecología. Y el otro tema puede ser el tema industrial. Las plantas que han venido a Chiapas, una se llama Arnecón, empezó trabajando, obviamente sin una política de desarrollo industrial, y hoy ya tiene 6 plantas. Si nuestros gobiernos hubieran tenido visión, hoy ya tuviéramos un clúster automotriz, porque así empiezan los procesos industriales. Por ejemplo, cuando llegó la Volkswagen a Puebla, pues lo que decían los directivos de Volkswagen, oiga, ¿qué vamos a hacer si solo vemos indígenas o campesinos poblanos? Pues déjenme decirles que 40, 50 años, hoy están construyendo un Audi porque en México tenemos una de las 3 mejores calidades de mano de obra del mundo. Es Japón, Alemania, México. Estamos a la par de Corea, estamos arriba de Estados Unidos y muy por arriba de Brasil. Entonces, eso debimos de haber empezado a trabajar ya. Entonces, yo creo que no se puede dar un segundo paso si no nosotros todos apoyamos como sociedad, pero sobre todo los jóvenes, para que este tema, este círculo vicioso de la corrupción se acabe y de la impunidad. Yo creo que los jóvenes somos, representamos el futuro de este país. Los jóvenes que son, no tienen experiencia, pero son frescos, son inocentes. No estamos viendo una nueva generación de chavos jóvenes en el gobierno que están saliendo más corruptos que los viejos. Entonces es algo que tenemos, ese cambio lo tenemos que hacer. Y ustedes pueden marcar la diferencia. ¿Cómo? Exigiéndole a las autoridades que sean honestas, no tirando. Hay detalles, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo fui a Suiza, tenía 15 años, pues a mí se me hizo fácil tirar la basura en la calle, porque yo no entendía que la basura se tiraba en la calle. Casi me matan mis amigos de mi. Y entendí, por ejemplo, que la basura, para eso hay basureros, es algo que ha costado trabajo. Pero veamos, por ejemplo, el sumidero, está lleno de basura y todo le echamos la culpa a las autoridades, pero nadie le echa la culpa a todos esos estados que tiran basura. Está lleno de PET. Pues tenemos nosotros que hacernos responsables antes también de exigir. Solo el gobierno, y no lo digo por el actual gobernador o porque venga, solo el gobernador no va a salir adelante. Va a salir adelante con el concurso de todas y todos nosotros. Y los chavos, ustedes, los jóvenes, deben de ser el factor de cambio. Por favor, valores. No tiren la basura. Detalles. Nosotros tenemos que hacernos responsables. Y yo estoy convencido que así como el siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, éramos 3.000, 4.000 millones de gentes, ahorita somos 7.000, vamos a terminar en 9.000, demasiados para
un mundo que no crece, pues tendrá que ser el mundo de las responsabilidades humanas. Y no vamos a poder nosotros exigir nuestros derechos humanos si no nos hacemos responsables para con nuestro prójimo, nuestra comunidad y nuestro entorno. Licenciado, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguien que desee? Tenemos todavía unos minutos. Muy interesantes puntos de vista. El hecho de que la tabla de valores que recibimos de nuestros mayores se haya venido relajando cada vez más, aunado a una transferencia de ideología que no podemos detener por la situación de la globalización, hasta incluso las soberanías y el concepto de soberanía de los pueblos se ve mancillada con esa situación de que aquí no pasa nadie porque está nuestro ejército, pero con estas nuevas formas de comunicación y de transferencia ideológica tenemos ismaelitas en los altos de Chiapas, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué opinión le merece a usted el hecho de que esa tabla de valores extraviada para poder combatir la impunidad y la corrupción, antes de atacarla ya que se nos ha presentado, volverla a retomar, pero apuntalando la situación educativa, la situación desde el niño, no solamente el joven, sino desde el niño? Parece que esto se ha extraviado en nuestras escuelas, la cuestión del civismo. Esa sería una pregunta que me gustaría que nos diera usted su punto de vista, para no solamente tocar ya el hecho manifiesto, sino la prevención. Por otro lado, uno quiere a veces reclamar alguna situación como usted nos pide, alcemos la voz, pero cuando se alza la voz de manera individual, uno se visibiliza. Ya sé dónde estudias, ya sé dónde trabajas, quiénes son tus hijos, ya sé dónde vives. Entonces mucha gente con mucho que decir no lo dice por un temor fundado. ¿Qué opinión le merece el hecho de que se pudiera hacer una asociación civil de personas distinguidas de la sociedad, cuyo fin fuera precisamente aquel de exigirle al servidor público la segunda parte de un juramento o un protesto que todos ignoran y que es constitucional? ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir las leyes? Sí, protesto, y hay una gran sonrisa. Y si no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Pero ¿cómo se lo va a demandar el pueblo si no está organizado, no está orquestado, no tiene un entramado? Tiene que hacerlo solo, y cuando lo hace solo recibe amenazas o desapariciones. Una sociedad de 100, 200, 300 personas distinguidas de la sociedad, que primeramente le diga a derechos humanos estatales, derechos humanos nacionales y derechos humanos internacionales: me voy a dedicar a esto, a exigir algo constitucional a mis gobernantes, para que lo sepan. No se trata de atacarte el gobierno, sino de exigirte simplemente lo que deben de cumplir. Sería factible crear una organización de gente notable, apolítica, en el sentido de que no está en un partido político, pero que exija a la gente, porque siempre nos dicen que ya tienen 100 días y aquí están mis resultados, pero no dicen de lo que no se realiza. Muchas gracias. Lamentablemente, las tasas de divorcio de antes hasta ahorita han cambiado. Creo yo que también vivimos toda una generación de crisis. Ya nos habíamos olvidado de épocas de hiperinflación, que fue desde los 80 hasta los 25 años, una generación completa de vicisitudes económicas en las que se perdieron buena parte de esos valores que hoy necesitamos. De tal forma que yo creo que ese es algo que nosotros tenemos que retomar, y exigirle a las autoridades de esos que a nivel de primaria y de secundaria
haya esas pláticas, esos cursos de civismo, pero empecemos nosotros en el seno de nuestros hogares. Ahí es donde se da la etapa formativa. Y pongamos el ejemplo nosotros, ¿no? Porque si nosotros vemos que mi papá puede ser un político, puede ser también un empresario, ojo, la corrupción se necesitan dos, político y empresario y político, ¿sí? Que vemos que el señor está yendo demasiado bien, sabemos lo que está pasando y nosotros lo consecuentamos, pues nosotros mismos estamos aceptando la corrupción al interior de nuestros hogares. Pues es un trabajo, creo yo, que de toda la sociedad, es un esfuerzo que como sociedad tenemos que hacer nosotros. Y en el tema de esta organización, sí nosotros hemos insistido en eso. Hay que entender que, les decía, el 90% de la economía está estatizada, tiene que ver con gobierno, y si ustedes analizan a los empresarios, pues yo les diría que tal vez debemos de haber el 5% de los empresarios que no dependemos de gobierno. El gobierno tiene muchas maneras de cooptarnos, por las buenas o por las malas. Yo les diría que en este gobierno, y sí quiero ser muy honesto, no hay una represión, porque si no yo no estaría acá, ¿no? Ya estaría yo en otro lado, en el Amate seguramente, pero sí, y déjenme decirles que yo nunca he dependido, mi modelo de negocios nunca estuvo sustentado en venderle a gobierno, y yo le doy gracias a Dios. Tuve un problema en el 80 y a raíz de eso decidí nunca más venderle a gobierno. Y a veces cuando hemos vendido cositas, a mí nunca me han pedido dinero, ni creo que me vayan a pedir, pero yo sé, por ejemplo, que en algunos casos, digo, ya se rompió la barrera del 10% hace muchísimo, andan como en el 20 y en el 30%, entonces es bien difícil, y lo estamos viendo nosotros, tratando, por ejemplo, yo decidí participar en Comparmex con una visión diferente, y yo les puedo decir que los organismos empresariales críticos somos todos, porque los demás están totalmente cortados, y si quisiéramos hacer una asociación, pues automáticamente, bueno, me ha tocado que he estado en pláticas con 3 amigos míos, y he estado platicando, y ojo, no hay teléfonos celulares, porque los teléfonos celulares nos agarran. Y dentro de 3 días me entero que ya se enteró el señor de que yo dije qué cosas, a ese nivel, ¿me entienden? Entonces, creo yo que debemos de empezar en el seno de nuestras familias, debemos de empezar a hablarle de valores a nuestros hijos y sobre todo pregonar con el ejemplo. Si nuestros hijos no son tontos, ¿no? Y si nuestros hijos ven que yo tengo un trabajo de este tamaño, tengo un carro de este tamaño, créanme que no son tontos nosotros, se dan cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Pues la formación tiene que ser del lado de nuestras familias. Tenemos que exigirle a las autoridades esos cursos que teníamos antes de civismo, y tenemos que exigirle a nuestros políticos, y tenemos que exigirle a nuestros políticos que sean más patriotas, Yo he estado hablando de un patriotismo chapaneco, porque primero tenemos que pensar en nuestro estado, debemos de trabajar y de insistir. Déjenme decirles que hoy por hoy, y eso sí se lo debemos también a los jóvenes y a las redes sociales, vimos lo que pasó con el proceso de la presidencia municipal, las elecciones del año pasado. El Tuxtla no se rinde, 40 días antes había una diferencia de 50 puntos, esos 50 puntos los abatimos en 40 días. La gente salió a las calles, hicimos una marcha de 40,000 gentes, no sé si alguien nos acompañó de aquí, pero hicimos una marcha de 40,000 gentes. Y si quisiéramos cambiar, yo insistí que el círculo vicioso empieza en el tema electoral, porque ahí es donde yo vendo mi alma al diablo, recibo dinero, hago compromisos con organizaciones, porque todo el mundo llega y te dice, ¿sabe qué, señor Cabrera? Mire, yo represento una organización de 2,000 gentes, o de 10,000, o de 20,000 gentes, y ahí es donde empiezan uno a hacer los famosos amarres, pero esos amarres son perversos, no ayudan a Chiapas. Yo creo que la medida en que pudiéramos tener nosotros, en la que todos los chiapanecos, no solo los de Tuxtla Gutiérrez, pudiéramos tener acceso a internet, a teléfonos inteligentes,
redes sociales, las cosas cambian, como cambiaron en Tuxtla Gutiérrez, en la que logramos hacer una marcha de 40,000 gentes sin acarreados, con 72 horas de anticipación. Eso dan las redes sociales. ¿Qué tanto ayudaría a nuestro estado un candidato independiente empresario? ¿Cuál sería la diferencia de los políticos? Sí quiero decirles que yo siempre repudié la política. La verdad es que fue ese famoso hartazgo que creo yo que ahorita corre por las venas de muchos de los que estamos acá, el que me motivó a decir ya basta, no hay que hacer algo y hay que dar la cara. Porque lamentablemente muchos han pensado en dar dinero, pero de dar dinero es lo fácil, porque yo doy dinero bajo el agua, no doy la cara. El chiste es dar la cara, dar la cara. ¿Cómo la veo yo? Yo creo que en este año he tenido así que un curso intensivísimo, así como los cursos de por acá, doctor, en política. Quiero pensar que si antes sabía el 1% de política, ahorita debo saber el 5%, porque es una cosa súper compleja. Tal vez no me interese conocer más, pero sí veo que una sociedad en la que la tenemos cooptada con programas asistenciales. El Papa Francisco dijo, y digo, es un estadista, no estoy hablando de un tema de religión, pero el Papa Francisco sí dijo una cosa que dijo: a la gente le empobrece para que luego voten por quienes los han llevado a la miseria. Entonces, ese tipo de programas asistenciales es una forma súper efectiva para controlar a la gente. Digamos, la señora que nos atiende en la casa, cuando yo le digo, oiga, doña Rosario, ¿usted va a votar ahí por el candidato Paco Rojas? Me dice, mire, yo quisiera, pero resulta que mi hija está en un programa y ya la amenazaron de que si no votamos por el otro señor le van a quitar el programa. Le digo, pero el voto es secreto. Sí, pero ellos se dan cuenta. No, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es generar la mayor conciencia de la sociedad. Esto no sé si vaya a ajustar para el 2018, pero yo les garantizo que para el 2020, ya vimos estas elecciones. En estas elecciones vimos, por ejemplo, que gente como el gobernador de Veracruz le metió todo, ¿no? El de Quintana Roo y el de Chihuahua. Ya no les ajustó. Por primera vez la sociedad, cuando se unió y salió a las calles, ganó, ¿no? Chiapas, lamentablemente, es 55% agrícola y es el estado más disperso del país. Hay más de 22,000 comunidades. Si nosotros pudiéramos convencer al señor Slim, por ejemplo, a que pudiéramos tener acceso a teléfonos inteligentes, redes sociales, en la mayor parte de estas comunidades, yo les firmo ahorita, les garantizo que un candidato independiente, no yo, deben de haber 100,000 gentes mejores que yo, pero que sea de valores y que sea un patriota de su estado, que quiera su estado, ganaría las elecciones, me queda claro. ¿Qué ventajas tiene un candidato independiente? Un candidato independiente, y déjenme decirles que se han acercado conmigo, ya van 2 partidos que vienen a hablar conmigo, y cuando la pregunta que yo les hago, bueno, voy a tener pues mano libre para yo escoger, porque el otro tema que ya no quise comentar acá, el otro gran factor de éxito que yo tuve en un principio, cuando yo tenía 0 experiencia, es que tuve gente de muchísimos valores, gente entregada al grupo, y yo les debo a ellos lo que soy, porque si no, hubiéramos quebrado esto. Tenía yo 22 años, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que debe de distinguir a todo gran político es tener un gabinete que sea mejor que él, de valores, de capacidad. Pues yo cuando les digo, bueno, voy a poder yo escoger libremente a mi candidato, digo, vamos a hacer una alianza con un partido. Me dicen, no, es que esos son los compromisos que hay que hacer, entonces ya me están atando de manos, ¿verdad? Entonces voy a tener que aceptar que esta cartera o esta cartera pues esté en manos de un fulano que yo no voy a poder cambiar, porque esa es la ventaja de la iniciativa privada. O sea, yo, si alguien no me rinde, no da resultados, pues ahora sí que así sea mi amigo, bueno, lo puedo cambiar. Ese es el tema, ese es el problema de las candidaturas independientes. Una. La segunda es que no va a tener el soporte legislativo. O sea, todo el lobbying que tiene que hacer en México
Porque déjenme decirles una cosa, este estado asistencialista no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Necesitamos los 86, es como la droga, necesitamos los 86.000 millones de pesos, porque si no el Estado se convulsiona. ¿Cómo voy a negociar si no tengo un partido que negocie conmigo en el Congreso? Entonces, son temas que vamos aprendiendo en el camino. En una ocasión, creo que ya murió Miguel Ángel Cornejo, lo oí diciendo por ahí: escoge al mejor, iguala al mejor y supera al mejor. Yo he dicho y repito que tenemos un gran ejemplo, porque me consta, de persistencia, de estudio, de constancia y de honradez, porque me consta en sus empresas. Creo que nos sirve de ejemplo, creo que ahorita ya tuvieron el acercamiento con el licenciado Farrera para que se den cuenta de que nuestro lema de la institución, el éxito no es cuestión de la casualidad, el fracaso tampoco. El éxito es persistencia, estudio, constancia y aferrarse a un objetivo. Creo que es una gran aportación para ustedes, les agradezco muchísimo. No me resta más, licenciado Farrera, que decirle, sin temor a equivocarme, que cuando usted necesite a un abogado o a varios abogados, garantizado que los mejores son egresados de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y del INEF. Somos hoy por hoy la mejor escuela en licenciatura en Derecho en todo el sureste y no le pedimos absolutamente nada a ninguna escuela del centro o del norte del país. Muchas gracias. Vamos a hacerle la entrega de un reconocimiento. Por favor. La Facultad Libre de Derecho de Chiapas, en alianza con el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, otorga el presente reconocimiento al licenciado Rómulo Farrera Escobedo, director general del Grupo Farrera, por coadyuvar en la formación de nuestros jóvenes profesionistas en verdaderos agentes de cambio. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 19 de septiembre de 2016. Bueno, pues despedimos con un fuerte aplauso y muchas gracias, jóvenes.